Bueno, buenos días a todos. Agradecer una vez más el esfuerzo a los ciudadanos de Fuerteventura que estamos y están haciendo durante estas largas ya 3 semanas. En primer lugar, quiero darles la situación actual sanitaria a día de hoy, que seguimos sin ningún contagio nuevo, por tanto seguimos con 16 casos activos y 22 altas epidemiológicas. De esas 16 casos activos, 3 personas están en el hospital, una de ellas ingresada en la UMI y 13 su seguimiento en casa. Decirle que estos datos son justo de hace exactamente una hora, a las 10:30 de la mañana, y que también vamos a avanzar lo que el Cabildo ha hecho durante la última semana. El Cabildo hoy va a comprar una maquinaria que permitirá a los laboratorios del Hospital de Fuerteventura el poder hacer los análisis de los test que se están tomando y se están enviando tanto a Tenerife como a los hospitales de referencia en Gran Canaria, el Hospital Insular. A partir de hoy se comprará esta máquina que podría estar en una semana implantada. Durante la reunión que he mantenido y todavía sigue de la Federación de Cabildos, conjuntamente con el presidente de Canarias, estamos a la espera de que si la compran el Gobierno de Canarias. Se ha gestionado por parte de Fuerteventura la compra de estas 5 máquinas para las 5 islas menores, ya que las islas como Gran Canaria y Tenerife, obviamente sus laboratorios y su maquinaria son mucho más avanzados de los que tienen estas islas, en el caso nuestro no lo tenemos. Esta máquina que se compra hoy es a la empresa alemana Bosch. Esta producción ha sido comprada al 100% por el Estado francés, por la República Francesa. Pero se nos respeta estas 5 máquinas porque de una semana antes de que esto ocurriera, el Gobierno de la isla habíamos ya acordado con esta compañía el poder adquirirlas para los laboratorios canarios. Inicialmente intentamos que fueran 7, una para cada isla. Luego, finalmente, ya que estos hospitales de referencia, como digo, en la Candelaria, en Tenerife, y el Insular y el Doctor Negrín en Gran Canaria tienen máquinas para poder seguir haciendo los test como se están haciendo hasta ahora, se ha acordado con los responsables de salud de Canarias de que sean para nuestros laboratorios. Además, ya le digo, de la fiabilidad que tiene, porque todo un Estado, como el de Francia, ha comprado el 100% de la producción. Y como dato anecdótico, también la República Rusa quería comprarlas, pero finalmente creo que se han quedado en Francia. En cualquier caso, nos va a permitir no solo detectar el COVID, sino 8 patologías víricas más en el Hospital de Fuerteventura, a partir de ahora. También decirles que en el día de hoy nos ha llegado 500 test post-COVID que hemos comprado hace una semana para poder ponerlos a disposición de los sanitarios en la isla de Fuerteventura para poder hacer un seguimiento a aquellas personas que han pasado el virus y ver su grado de inmunidad. Además, también, como bien saben, la semana pasada nos han llegado 3.000 hisopos que habíamos comprado de Fuerteventura que nos permitía hacer pruebas masivas más del triple de aquellas matemáticamente calculadas que pudiera ser en el peor escenario de contagios de 1 a 7, que son los datos que se han dado, por ejemplo, en zonas como Italia o en Madrid, que estaban en una A5. Pero bueno, a día de hoy hay que decir que el Gobierno de Canarias ha fletado y conseguido con éxito, sin ningún engaño ni trampa, en este mercado de elementos sanitarios en el que el cliente es el globo entero, pues ya tiene más de 100.000 también hisopos en su poder, además de diferentes test rápidos y como de elementos de protección, tanto mascarillas como guantes, etcétera, que está procediendo a su reparto por islas y que en el caso de Fuerteventura llegarán mañana, entre mañana martes y pasado mañana miércoles, esa parte que toca o que aporta también el Gobierno de Canarias a la isla de Fuerteventura. En el día de hoy, durante la primera parte de la reunión con el presidente del Gobierno de Canarias y los presidentes de los cabildos, antes de que comenzara y se incorporara el presidente de los cabildos, del Gobierno de Canarias, decirles que los presidentes de cabildo hemos acordado el hacer una propuesta única por parte de todos los cabildos en la línea que se dijo por este presidente y este Gobierno hace escasamente 2 semanas. Utilizar y llegar a un mecanismo para saltarnos la regla del gasto con el procedimiento legal para poder destinar nuestros recursos económicos a la asistencia a nuestras empresas, a nuestra economía y sobre todo a nuestras
personas, a las personas que convivimos en la isla. Una vez termine esta rueda de prensa, daré instrucciones al jefe de presupuesto del Cabildo de Fuerteventura como elemento de borrador para que se ponga de acuerdo con todos los jefes de presupuesto de todas las Islas Canarias para hacerlo en conjunto, para que vaya en conjunto al Ministerio de Hacienda para tener más garantías de no intervención, sino que estamos todos en la misma línea. Dicho esto también, esa misma propuesta se elevará también por parte de las Islas Baleares con todos sus consejos insulares porque nuestra singularidad y la dependencia económica del turismo nos hará tomar decisiones distintas a las que se puedan tomar en el territorio peninsular, de lo cual nos alegramos de que consigamos el apoyo de todos los presidentes y en este caso el presidente de la comunidad autónoma, que ya lo dijo también hace escasamente 10 días, que todos los recursos sobrantes en los ayuntamientos y en los cabildos, que esas administraciones lo puedan invertir en sus vecinos, en sus ciudadanos. Por lo tanto, en esa misma línea vamos a seguir trabajando. Por otro lado, decirles que es prácticamente inminente también que se implante un recurso vital básico para aquellas personas que no tienen recursos algunos, es decir, aquellos que no cobran prestación actualmente de desempleo, ni en la figura del ERTE, ni de los ERE, ni en la figura convencional de ayuda, en este caso mayores de 52 años, o la ayuda convencional de prestaciones de desempleo. El Gobierno de Canarias iba a implementarla en el día de hoy y ha quedado a la espera de que sea complementaria con la del Ministerio, con la del Gobierno de España. Además, el Gobierno de Canarias también incrementará y propondrá esa medida y prestación económica básica para aquellas personas, unidades familiares que no tengan ingresos alguno. Y en el ámbito político, decirles que, como habíamos dicho la semana pasada, una vez que todas esas medidas, tanto las estatales de ayuda que se están produciendo, tanto de ICO como ayuda a los autónomos, como las que acabo de decir por parte del Gobierno de Canarias, se propondrá al resto del Gobierno de la isla, en este caso a los representantes de la isla de Fuerteventura, en este pleno, una junta de portavoces el próximo miércoles para debatir dos cuestiones. Una, un pleno extraordinario en donde añadiremos 2 millones de euros más de las arcas actuales del Cabildo de Fuerteventura para destinarlos a ayuda social directa y además también el reconocimiento de pago a más de 200 facturas por un importe de 400.000 euros. Y además en esa Junta de Portavoces propondremos también y escucharemos las propuestas que los representantes de los majoreros y majoreras harán en la misma para ese último pleno en el que vamos a modificar lo que ya les he enumerado y les había dicho la semana pasada para dinamizar propuestas de dinamización de la economía insular en todos los sectores, en absolutamente todos los sectores. Por último, decirles que a día de hoy el Gobierno de la isla ha repartido material en estas cantidades: mascarillas, más de 8.000 unidades, guantes de nitrilo, más de 43.200 unidades, gel hidroalcohólico, más de 180 litros, pantallas de protección facial elaboradas por voluntarios de empresas en 3D, más de 1.200 unidades, monos de polipropileno para trabajar también en el ámbito de la limpieza, más de 100 unidades, máscaras adaptadas para la ventilación. Hemos enviado 2 de la aportación de estas empresas que han querido colaborar con esta pandemia para que sean evaluadas en Tenerife por si se precisaran, aunque a día de hoy debo de decir que los datos son optimistas con respecto a tener que utilizarlas, al tener ya respiradores que también en esta isla ha adquirido y ha dotado y ha prestado al Hospital de Fuerteventura. Esos 4 equipos de respiradores, más los 3 donados por Pájara, como le hemos dicho, y además 33 pulsímetros, que son de ayuda para aquellos enfermos positivos que han permitido a los sanitarios tomar las constantes vitales que precisan cada día de ellos. Además, en el ámbito de comunicación, para poder realizar el seguimiento en UCI, también este Cabildo ha adquirido 3 equipos de sistemas de comunicación de audio y vídeo para proteger a nuestros sanitarios, también a los pacientes a la hora de estar ingresados en el hospital. Además, también hemos adquirido para el transporte de nuestras muestras biológicas y para poder enviar más muestras biológicas
a Tenerife o Gran Canaria según procedía. Más de 50 unidades de neveras también hemos adquirido y entregadas al Servicio Canario de Salud. Además de los 51.000 unidades de kit de PCR, como ya bien saben, y en este caso, a día de hoy, unas 5.000 unidades de hisop. Por lo tanto, creo que con este material que hemos puesto a disposición de los sanitarios en la isla de Fuerteventura, hemos podido conseguir entre todos, fundamentalmente porque los ciudadanos se han tomado en serio esta situación y quedándose en casa, el poder tener la menor tasa de contagio a día de hoy en la isla de Fuerteventura. Pero no nos podemos relajar, tenemos que seguir en esta línea, el intentar ayudar a los enfermos, obviamente, pero ayudarnos a nosotros mismos a que cuanto antes podamos superar esta situación. Debo de decir que hoy también, que una vez que se ha reabierto la actividad de la construcción, lamentablemente, a día de hoy no hemos podido conseguir que haya impedido venir contratas o subcontratas de fuera del territorio de Canarias para trabajar en obras en Fuerteventura. Se lo hemos planteado y se lo he planteado tanto al presidente como al consejero de Justicia, en el sentido de que pidan al Gobierno de España que efectivamente una vez que se abra y se ha abierto la actividad de la construcción, sea en el ámbito territorial, al menos de la comunidad autónoma, porque no podemos obviamente impedir la libertad de movimiento de los trabajadores, pero sí está claro que esas personas que llegarán hoy a la isla de Fuerteventura, conjuntamente, en el caso en el municipio en el que va a reanudar esa obra, ya estamos en coordinación con su alcalde para tomar las medidas sanitarias y de policía precisas. Y si no se cumplen, no se debe de reiniciar esa obra. En la isla de Fuerteventura hay hoy suficiente, hoy y en el pasado, y hace más de 3 semanas también existían, suficientes personas en el desempleo que pueden perfectamente trabajar en esas actividades. También he hecho un planteamiento a la CECAI hace escasamente 2 días en el grupo de comunicación que tenemos los presidentes, como el presidente del Gobierno de Canarias, medidas para impulsar la economía en la construcción y la rehabilitación turística. Y no tienen por qué depender del Gobierno de España. Exclusivamente es del Decreto Canario de Rehabilitación Turística, en el que con una leve modificación del mismo permitiría a todos esos establecimientos turísticos, hoteles, restaurantes, cafeterías, etcétera, y además complementario al turismo, el poder hacer obras de rehabilitación, de reestructuración, que no lo hubiesen hecho si hubiesen estado con ocupaciones como las que tenían hace escasamente 2 meses. Y además, en esa propuesta que se ha hecho por este Cabildo es para evitar la burocracia, no el control legal, sino sí la burocracia. El no estar dependiendo más de 2 años para obtener licencia de obra para las rehabilitaciones. Y además, lo que se ha pedido en esa propuesta de debate es que el acto comunicado simplemente con el proyecto presentado por los profesionales correspondientes sean responsables los profesionales liberales, tanto arquitectos como ingenieros, que presenten esos proyectos en los ayuntamientos, de que exactamente cumple con la legalidad urbanística municipal. Y en el caso de que no cumplan, pues se inicie procesos de inhabilitación para poder trabajar y desempeñar su función. Eso evitaría el retraso innecesario, la dilación innecesaria en los ayuntamientos y permitiría durante estos largos meses, en los que todavía desafortunadamente estaremos sin ocupación turística, el poder rehabilitar los establecimientos turísticos que sabemos, que nos costan, que quieren hacerlo y que podríamos incentivar un sector como el de la construcción y todos sus derivados, y podríamos crear economía más allá que la economía del subsidio. Y en esa línea estamos y estamos presionando para que así pueda ser y que podamos tenerlo en esta próxima semana en el Consejo de Gobierno de Canarias y que los letrados de la Cámara puedan buscar la opción en la que nos permitan que esa declaración responsable de comienzo de la rehabilitación, todo lo que no sea estructural, todo lo que no sea techo, pero sí todo el resto se puede realizar, y nos constan que habría en la isla de Fuerteventura muchos proyectos que quieren comenzar y hacerlo, pero también nos consta que hay muchos proyectos presentados en los ayuntamientos sin la correspondiente licencia. Por lo tanto, creo que podríamos resolver este asunto de forma inmediata para poder crear economía y empleo.
Por lo tanto, eso son las dos medidas que se le han hecho al Gobierno de Canarias o propuesto al Gobierno de Canarias. Espero, y al resto de presidentes, espero que así se acepten, y si no, seguiremos trabajando en ese mismo marco para que se acepte de forma definitiva y que la burocracia sea la exacta, la justa, la legal, pero no sea la de la desidia o el abandono o estar muriendo, pasando el tiempo, años y años, licencias o proyectos en los ayuntamientos cuando tienen derecho a tener ese tipo de licencia. Y en este momento creo que lo que se debe de hacer es permitir a las empresas invertir y sobre todo para que pueda haber posibilidad en, como ya le digo, durante estos meses de rehabilitar los establecimientos turísticos y crear economía. Buenos días, presidente. Primera pregunta de Sergio Lavandera, de Fuerteventura FM. ¿Se conoce ya la fórmula de abastecimiento de mascarillas en la isla? Las farmacias no saben y dicen que no hay. Las farmacias estarán o están intentando conseguirlas por parte de que el Gobierno se las facilite. Obviamente no se las regalará y habrá que regular ese precio. Y por otro lado, nosotros que hemos adquirido mascarillas las pondremos a aquellos sectores que de momento se han empezado a abrir. A los de la construcción, a día de hoy se ha entregado a todos a requerimientos de lo que se nos han ido enviando. Que lo antes posible que se pueda liberalizar el mercado, pues antes se entregará. Pero en primer lugar hay que entregar al personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las actividades no esenciales que vuelven otra vez a la actividad económica y esperemos que durante las próximas semanas, como mucho, podamos tener o pueda haber también en farmacia para poder comprar, el resto de usuarios puedan adquirirla, ¿no? Los médicos de atención primaria dicen que hasta hoy, día 13, no se les ha realizado test de diagnóstico. ¿Existe por sanidad un calendario para realizar test generales? Existe por sanidad un protocolo y deben ser a los enfermos y a aquellos sanitarios que están en primera línea. Desde luego, no todos están en primera línea y es el caso de la pregunta que me está haciendo y probablemente no, ni ha tenido síntomas y por tanto tiene el mismo derecho y la misma obligación que un tercero que está en su casa que también está de esa prueba. No obstante, ya le he dicho, acaban de llegar también a Canarias miles y miles de test rápidos. Inicialmente se va a destinar a la población más vulnerable, a los mayores, a los centros de atención sociosanitaria y a los que están en primera línea. Y habrá tiempo, y en el caso de eso estaba trabajando el Gobierno de la isla de Fuerteventura para que sus ciudadanos puedan tener esa posibilidad de tener esos test rápidos, también hacerlo de forma masiva si se precisa. Pregunta Nuria González, de Onda Fuerteventura. Me gustaría conocer las medidas para autónomos y pymes. ¿Qué criterio se va a seguir para la dotación de ayuda? La gente no ha cobrado los ERTE y la situación empieza a complicarse. Bueno, confío en que el Estado pueda habilitar el cobro de esos ERTE cuanto antes. Creo que todos deben estamos en la misma intención de que cuanto antes se empiecen a pagar esos ERTE y estoy convencido que así se hará en lo antes posible. No hay semana a semana consejos de ministros, hay consejos de ministros cada vez que proceda e incluso hay boletín oficial del Estado. En cualquier caso, ya le he dicho que los procedimientos son los que son. Nosotros convocamos junta de portavoces para este miércoles, marcaremos los plazos precisos para que tener todas las posibilidades, como me las han hecho llegar como presidente del Cabildo, los grupos de la oposición, pero para poder plantearlas ahí, y serán medidas complementarias, además de las que ya puedan haber hecho Gobierno del Estado y Gobierno de Canarias. ¿Cuál es el número de test que se están realizando en la isla y bajo qué criterios? Pues criterios médicos. El número de test son todos aquellos los que sean la trazabilidad de aquellas personas positivas. Ténganse en cuenta que estamos actuando, se está actuando desde el punto de vista sanitario. Nosotros solo estamos intentando ayudar en las carencias tanto de material como de infraestructura a nuestros servicios sanitarios. De nada sirve que se hagan test gente que no tiene los síntomas, se han hecho absolutamente a todos con una trazabilidad mayor a la que el grado de contagio. Es decir, inicialmente se nos decía, o los datos que se tenían, era una persona podría contagiar a 7,5. Mire, en el caso de Fuerteventura, de todos los casos que han habido, se han hecho a 1 a 10, absolutamente a todos, de 1 a 10 contactos estrechos con los que han tenido esos positivos. Y solamente estamos por debajo del 10% con esos 32 casos positivos en la isla a día de hoy. Las personas que están todavía
o bien en su domicilio o bien en un hospital, están pasando ese proceso vírico y que esperemos cuanto antes pues que puedan tener esa alta. Y lo único que hemos hecho, o lo único creo que lo importante que se ha hecho por parte de este Cabildo es dotar de esos kits post-COVID para que los sanitarios puedan seguir haciendo ese seguimiento para que los que han pasado este virus puedan estar completamente tranquilos ellos y una vez que se incorporen también o se vayan descalonando esas medidas de confinamiento. Pregunta Pía Peñagaricano de COPE Fuerteventura. ¿Se ha hablado en la reunión con el presidente regional de cómo será la desescalada en Canarias y en Fuerteventura? Se ha hablado y muchas veces hemos hablado durante todos estos días, hablamos muchísimas veces al día, no solo con el presidente, sino con los diferentes consejeros y también con el resto de responsables o dirigentes públicos en Canarias. Lo que sí está claro es que en la última reunión que ha habido entre el presidente del Estado, Pedro Sánchez, y los presidentes de las comunidades autónomas este pasado fin de semana, podría ser gradual en función de que las autoridades sanitarias pues lo vayan planteando. Por eso es muy importante que nosotros tengamos acotado en el caso de Fuerteventura, pues cuanto antes todo el mundo dado de alta desde el punto de vista epidemiológico y controlado absolutamente este asunto que ya le he dicho que creo que nos está perjudicando desde el punto de vista económico para las empresas y los parados de Fuerteventura, pero desde el punto de vista sanitario. Creo que se debería, al igual que en el ámbito de agricultura, es en el ámbito regional y no se debería permitir esta movilidad. Esperemos que se pueda conseguir con la explicación que se ha dado, presión de todos, se pueda conseguir en estos días, ¿no? Porque atentaría contra el derecho del trabajo de las personas y eso ya estamos hablando de palabras mayores, en fin, de cuestiones constitucionales. Pero en cualquier caso yo creo que hay que tomar esa medida excepcional porque estamos en un momento excepcional. Pregunta Mónica Quintero del Enfoque. ¿En qué forma se podrán usar los más de 100 millones de euros que el Cabildo mantiene en los bancos? ¿Existe algún programa de ejecución para un futuro próximo en el que invertir ese dinero? Claro que existe programa de ejecución, pero hay dos cuestiones fundamentales. Una, los procesos de contratación, de licitación de obra pública y de adjudicación de la misma para ciertos volumen de dinero. La media a día de hoy está en mínimo un año y pico. Y lo que queremos hacer son tomar medidas que podamos tener esa infraestructura, que no tardemos ese año y pico en licitación de proyectos para ese tipo de infraestructura. En cualquier caso, el Gobierno ya lo ha dicho, hemos dicho que vamos a movilizar inicialmente 20 millones de euros y saltarnos la regla del gasto, que no es saltarnos la regla del gasto, es presentar un plan económico financiero al Ministerio de Hacienda para que no tener que cumplir con los decretos, en este caso de estabilidad presupuestaria, del año 2012. Ese decreto, el 2-2012 del año 2012, de estabilidad presupuestaria, era una situación económica totalmente distinta, una crisis financiera absoluta donde el Estado pues no tenía ingresos, al igual que ahora, y creo que una combinación de ambas cosas nos permitiría utilizar el dinero que tenemos en cuenta corriente para poder crear actividad económica. Y desde luego no es una subvención a aquel que no preste un servicio. Creo este Gobierno que efectivamente hay que utilizar esos recursos para dar empleo y empleabilidad a aquellas personas que no tienen recursos, que no cobran absolutamente nada y además presten un servicio a los ciudadanos de Fuerteventura. Que quiten de la mente a aquellas personas que puedan creer que van a cobrar una prestación o un dinero público de este Cabildo por cobrar y estar en casa. Vamos a dinamizar la economía en cobrar y prestar un servicio que sirva a la sociedad. Esa es la idea de este Gobierno. Aproximadamente, ¿cuántas personas se calcula que no reciben algún tipo de prestación, ERTE, ERE o fórmulas tradicionales en la isla de Fuerteventura a las que irán destinadas las prestaciones excepcionales del Cabildo? Mire, yo no tengo los datos actuales de esta. Sí sé que aproximadamente 1.300 empresas en la isla de Fuerteventura han presentado ERTE y ERE a día de hoy. Lo que sí me voy a 3 semanas atrás, de las 9.000 y algo parados que existían en la isla de Fuerteventura, casi 4.000 y algo no cobraban prestación alguna por desempleo. Por lo tanto, ya con ese dato creo que podría quedar contestada la pregunta. Pregunta de Ingo Töpfer de Hola FM. ¿Cuál es el estado de crear un mercado virtual para promover la venta online, los productos locales y cómo se puede acceder?
Bueno, eso ya lo hemos anunciado y están el servicio ya evaluando los precios y costes que se deberían adquirir los productos para ayudar a los profesionales, a los que solo viven de eso, y el mercado virtual online estará activo a finales de esta semana con una página web. Inicialmente ya se comienza a adquirir ese producto en la granja de Pozo Negro a los profesionales, que luego vamos a repartir con ese kit de alimentación que estamos entregando a las familias necesitadas en la isla de Fuerteventura. Ese producto que se adquiere se le entrega a la familia que no tiene recursos económicos y luego virtualmente, una vez que ya puedan durante esta semana terminarse esa posibilidad para poder adquirirlo, puedan ayudar también a aquellos señores que quieran consumir productos frescos, y habría que terminar con la logística que ya está prevista, encargada, y comienza en el día de hoy ya a realizarse. Pepa García, del Canarias 7 en Fuerteventura, pregunta: ¿cuántos trabajadores llegan hoy a Fuerteventura y a qué obra? Bueno, son cuestiones que yo y le agradezco, y sé que es la flema, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es un 30% de la capacidad del avión. El avión son 186 plazas. Inicialmente está controlado ese asunto. Hay partes en las que se debe de seguir trabajando, y lamento que se haya escapado una sonrisa, en la que debemos seguir trabajando en la misma línea que estamos trabajando hasta hoy. Lo único que pretende este Gobierno es que se cumplan todas las garantías sanitarias que se deben de cumplir. Y desde luego, para nada ha sido de buen agrado que después de negociar una semana con la empresa e intentar que tuvieran sentido común, no haberlo tenido, en mi opinión. Pues muy bien, las herramientas que tengamos que utilizar se utilizarán todas, de la U a la N, utilizarán. Santiago Travieso, de Radio Sintonía, pregunta: Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha desaconsejado a los consumidores que reserven vacaciones para la próxima temporada de verano. ¿Conoce el Cabildo de Fuerteventura, a través de sus promotores en distintos puntos de Europa, algún tipo de previsión con respecto a la reactivación del turismo en la isla? Conocemos y tenemos datos. En cualquier caso, ya eso no dependerá de nosotros, dependerá de que ese desescalonamiento de libertad de movimiento pues puedan ir. Va a depender, en el caso de Fuerteventura, obviamente, en un porcentaje muy elevado de los países emisores turísticos, ¿no? En cualquier caso, nosotros estamos trabajando como no podemos ser de otra manera, y tendríamos datos, y tenemos datos optimistas, al menos en el mercado nacional, siempre que sigamos en la línea de ir o acotando esta cuestión de esta pandemia, ¿no? No hay más preguntas, presidente. Bueno, pues muchas gracias, buenos días.